Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. San Marcos 12, 28 al 31. Halloween contra Día de Muertos. ¿Quién gana la partida? Aunque se dice que la Noche de Brujas le ha ganado terreno a la tradición mexicana, encuestas, expertos e incluso el propio ambiente que se vive en panteones y universidades revelan que recordar a los fieles difuntos sigue siendo la prioridad. Sí, a los mexicanos les encanta pedir Halloween. Sin embargo, el 1 de noviembre estos mismos mexicanos montaron altares dedicados a un ser querido, compraron pan de muerto y hacen visita a los panteones en todo el país. Porque en México, por más que se tema, el Día de Muertos sigue siendo la tradición de casa. Periódico Vanguardia, 2 de noviembre 2012. Las tradiciones son conjuntos de patrones culturales que se heredan de las generaciones anteriores. Ellas están llenas de valores, creencias, costumbres y de distintas formas de expresión artística. Cada tradición se ha transmitido de forma oral a las siguientes generaciones. E indudablemente cada una de ellas está llena de sabiduría popular. El libre albedrío de cada persona le permite decidir cuáles son las tradiciones que quiere seguir, pues no existen tradiciones verdaderas o tradiciones falsas, tradiciones malas o tradiciones buenas. Cada una de ellas tiene su propia razón de existir, su propia historia y su propia riqueza. Lo importante no es defender a unas y despreciar a otras, sino saber aprovechar lo que cada tradición tiene para enseñarnos. Hermano y hermana, ¿cómo vives tú las tradiciones? ¿Has enriquecido tu vida con ellas o solo las has cumplido? En los tiempos de Jesús sucedía algo parecido con las tradiciones del pueblo judío. El Evangelio de este domingo, San Marcos 12, 28 al 34, nos relata precisamente un diálogo que Jesús entabló con un maestro de la ley. Ese maestro de la ley había quedado sorprendido por la posición que Jesús había tomado en una discusión sostenida anteriormente con unos saduceos. Entonces el maestro de la ley le hizo a Jesús una pregunta que era muy común hacer en las escuelas de teología de esa época. Él le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esta clase de pregunta se hacía porque existía una tendencia que buscaba resumir la ley en una sola frase. Hillel fue un maestro judío de gran importancia. Él fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la ley escrita. Se dice que en una ocasión uno de sus discípulos le pidió que le enseñara la ley mientras él se sostenía en un solo pie. Hillel le respondió: lo que aborreces para ti mismo, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley, y el resto no es más que comentario. Ve y aprende. Al igual que Hillel, Jesús respondió a la pregunta que el maestro de la ley le había hecho, y lo hizo también con una sola frase. Le dijo: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Todo judío instruido en la ley conocía las palabras que Jesús estaba diciendo. No era algo nuevo, ya que se encontraba escrito en la Torá, en lo que es nuestro actual Antiguo Testamento de la Biblia. Pero sucedía algo diferente en la forma en que Jesús lo había dicho, pues nadie antes de Jesús había unido en una sola frase estos dos pensamientos, ya que siempre se habían colocado en un contexto diferente,
y siempre se mencionaban por separado. Con esta acción, Jesús estaba rompiendo con una tradición de siglos, una tradición totalmente arraigada en la vida del judío, porque amar al prójimo tradicionalmente se aplicaba solo a la persona de la misma raza, pues la tradición había interpretado de la ley que era permitido odiar al extranjero, o sea, a todo aquel que no fuera judío. Es aquí en donde Jesús se atreve a ir más allá de lo permitido, más allá de la tradición. Jesús se atrevió a unir dos pasajes bíblicos que nadie se hubiera atrevido a unir, pues esta acción dejaba ver que estos dos mandamientos, presentados como uno solo, se transformaban en la base de una relación diferente entre Dios y el ser humano. Diferente porque el pensamiento religioso de esa época solo concebía ver la relación entre el Dios de Israel y los descendientes de Abraham. Pero Jesús había trascendido ese pensamiento religioso. Él estaba dando a conocer su propio pensamiento, un pensamiento más inclusivo y universal, que dejaba atrás las fronteras de su pueblo y de su propia religión. Es así que Jesús deja fuera del mandamiento más importante todas las leyes complejas y detalladas que se habían construido durante siglos, leyes que habían ocasionado que las personas se sintieran muy lejanas de Dios. Las personas no se sentían hijos de Dios, sino siervos, esclavos, pecadores. Sentían que Dios los había olvidado o excomulgado. Esto ocasionaba que existieran personas tristes, frustradas, desesperadas, confundidas, y esto porque, según la tradición, ellos no eran puros, santos, buenos o escogidos por Dios. Jesús estaba demostrando con esto que Dios no era como lo había presentado la tradición, porque el Dios que nos presenta Jesús no está sometido por tradiciones, instituciones o mandamientos. Cuando el maestro de la ley escuchó a Jesús, él comprendió su pensamiento y entonces estuvo de acuerdo con Jesús. El maestro de la ley seguramente había estado en esa búsqueda y ahora se encontraba frente a frente con la respuesta a sus propios cuestionamientos. El maestro de la ley confirmó en ese momento que sus pensamientos no habían estado tan equivocados. Entonces le dijo a Jesús: «Muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios, y no hay otro fuera de él, y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar». Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de que el maestro de la ley había encontrado lo que buscaba, Jesús le respondió: «No estás lejos del reino de Dios». Hermano y hermana, ese maestro de la ley buscó el camino que lo llevara a la comprensión del mandamiento más importante. De igual forma, tú también te has encontrado en la búsqueda de caminos que te lleven a la felicidad. Todos añoramos ser felices en nuestra vida y buscamos esos caminos de muchas formas y en muchos lugares. Pero hoy, a través de la enseñanza de Jesús, podemos darnos cuenta que cualquier tradición no es únicamente para cumplirse, pues las tradiciones por sí mismas no nos conectan con nuestra felicidad. Necesitamos vivirlas, sentirlas, comprenderlas y transmitirlas. Cualquier acción que llevas a cabo diariamente, en el trabajo, oficina, escuela o en la calle, también necesita de tu vida, de tu energía, de tu esencia. Hermano y hermana, para amar a Dios y al prójimo no necesitas seguir fórmulas, hacer méritos o cumplir con ciertos requisitos. Para cumplir el mayor mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, únicamente tienes que ser feliz, perseguir la felicidad. Si vives y sientes la felicidad que ya existe dentro de ti y te conectas con ella, automáticamente te encontrarás amando a Dios y a tu prójimo. Pues para Dios lo más importante es que tú seas feliz. Amén.